Es un poco raro, pero como soy el moderador, pues me presento brevemente en 2 líneas para aquellos que os hayáis conectado hace unos minutos. Soy doctor en Historia, me llamo Miguel Don Gil, soy español de origen, el doctorado en Historia lo obtuve por la Universidad de La Coruña y en la actualidad soy profesor de alta calificación del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña en el recinto Félix Evaristo Mejía, que es el cual nos ha brindado toda la intendencia y toda la disponibilidad y ofrecimiento para poder desarrollar este interesantísimo seminario virtual, que espero que tenga una máxima difusión, sobre todo en el momento en que se difunda a través de YouTube y otros medios digitales. Sin más, voy a pasar a la presentación de mi ponencia, que se titula Evolución del sistema educativo dominicano y su papel en la construcción de la identidad dominicana, del siglo XVI al XXI. Bueno, ya con ese título me he metido ya en un berenjenal inmenso. Es pretender en 20 minutos sintetizar el sistema educativo dominicano, ya de por sí es un reto difícil. Y más allá, adentrarnos en qué contribuye a fraguar o qué elementos introduce dentro de la identidad del pueblo dominicano. Pues es una tarea, francamente, casi imposible de realizar. Por lo tanto, para los expertos y para los ilustres ponentes que tengo, les pido disculpas si sintetizo demasiado. Seguro que vosotros podéis hacerme algún comentario añadido o precisión a lo que vaya a decir, y mi intento es una humilde síntesis de lo que creo o de algunos hechos, mejor dicho, que pueden ser reseñables en esa evolución del sistema educativo dominicano y la importancia que tiene en la constitución o en la contribución a la constitución de su identidad. En primer lugar, vamos a ir a la etapa del dominio español, que va desde el año 1492, desde el descubrimiento, hasta el año 1795. Hay que decir que aunque el dominio del continente se inicia en 1492, para ver el desarrollo del sistema educativo, lógicamente hay que esperar a que acabe ese siglo XV, es más, en el siglo XVI. La educación primaria y secundaria, al igual que la superior, durante el largo periodo de dominio español, la etapa que acabamos de comentar, hay que decir que estuvo prácticamente en manos de la Iglesia católica. Se encarga de las primeras letras, de las cátedras de gramática, de la universidad, etc. Hay que decir que desde el siglo XVI, fuera de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán y a lo largo del territorio de la Capitanía General, se tiene en evidencia de que hay clérigos seculares, sacerdotes, y clérigos regulares, monjes y religiosos, que se encargan de la extensión de la enseñanza primaria, como es el caso de Baní. Con todo, de forma general y para todo el territorio, las pequeñas escuelas de primeras letras eran escasas e irregulares en su funcionamiento. Quisiera evidenciar que todo este periodo que abarca del siglo XVI al XVIII, en el cual se ve que la extensión del sistema educativo y de la red de escuelas, sobre todo a nivel de primeras letras, es limitado, no se debe a que la corona, porque yo he leído a algún autor que dice que, lógicamente, bueno, la corona pues descuidaba la educación en sus territorios de ultramar. Yo que he investigado el sistema educativo en España, puedo afirmar que el estado del sistema educativo en lo que es la corona de Castilla y Aragón, en la península, era igual. Durante esos siglos XVI al XVIII, la Iglesia va a dominar el sistema educativo porque de una forma tradicional y después del Concilio de Trento en el siglo XVI, se dan cuenta de lo importante que es educar a la población para combatir al enemigo religioso, los protestantes, y para también introducir un poco la moral católica. Yo te enseño a leer y a escribir y además te enseño mis preceptos, mis doctrinas. Y el Estado no va a tener interés o un gran interés hasta el siglo XVIII, hasta mediados del siglo XVIII. Hay que esperar al reformismo borbónico, los Borbones, sobre todo a partir de Carlos III, cuando los reyes deciden, no, yo, el Estado, estoy por encima de la Iglesia y yo controlo la educación. Hay que esperar a las primeras normativas respecto a la extensión de escuelas públicas y la normativización de la educación a nivel público hasta adentrado el siglo XVIII. Por eso digo que corre en paralelo lo que pasa en ultramar con lo que pasa en la península ibérica. Y dicho esto, el
En lo que respecta a la enseñanza superior y universitaria, hay que decir que la fundación de universidades en América es una de las máximas realizaciones de la obra educativa de España en el continente americano, siendo un caso excepcional en la historia de la cultura. En 1538 tenemos un hito importante. Se produce el reconocimiento como universidad de aquel seminario que regentaban los frailes dominicos desde el año 1518 en la ciudad primada de América. Ahí tenemos la primera universidad de América, que lógicamente, al ser la primera, será tomada como referente en su modelo, en su organización, en las universidades que se van a fundar posteriormente en el Nuevo Mundo una vez que se va descubriendo. Entonces, la República Dominicana, entendida como es el territorio actual, es el referente en su modelo de universidad para el resto de nuevos territorios que se van a ir descubriendo. Hay que decir que en el siglo XVI y en el tránsito al XVII también tenemos otra universidad, que es la Universidad de Santiago de la Paz, menos conocida, pero que también funciona y que posteriormente será transformada en un seminario conciliar. El siglo XVII es un mal siglo, es un siglo de decaimiento económico en la Capitanía General de Santo Domingo, debido a que se descubren nuevos territorios y la corona va a poner mayor interés en enviar sus gentes, sus esfuerzos a esos territorios que se van a descubrir y que son interesantes a nivel económico. Hay un cierto decaimiento económico, hay una caída demográfica y también a nivel educativo se ve que hay un retroceso, o digamos no un retroceso, sino un descuido de la educación. Me estoy refiriendo al siglo XVII. No se desarrolla tanto como se hubiese debido y se debe a esto. La Universidad de Santo Tomás de Aquino, la antecesora de la UAS, de la actual UAS, tiene notable proyección en la América hispana, como he dicho, al haber sido esa primera universidad que se funda en el Nuevo Mundo. Y está regentada desde un inicio por la Orden de Predicadores, los dominicos. Y hay que decir que, lógicamente, como orden religiosa, pues va a ser refractaria a la introducción dentro de sus enseñanzas de las nuevas ideas que emanan de la Ilustración en Europa. Los ideales ilustrados, el reformismo, el racionalismo, todo eso va a chocar con un tipo de educación escolástica, memorística, de respeto de la tradición, y lógicamente vamos a decir que hasta el siglo XVIII, pues la Universidad de Santo Domingo, la Universidad de Santo Tomás de Aquino, refractaria a esas nuevas ideas. Aunque hay que reconocer que a finales del siglo XVIII hay algunos miembros dentro de su profesorado que van introduciendo alguna idea nueva. Hay que decir que las élites de la sociedad dominicana que acceden a la universidad van a estudiar en las aulas de la Universidad de Santo Tomás de Aquino. ¿Y qué pasa en el periodo que va del año 1795 al año 1809, del periodo de la dominación francesa? Hay que decir que, a pesar del control jurídico de Francia sobre la parte española de la isla a partir del 1795, por el Tratado de Basilea, no se efectúa el dominio militar o el control total hasta el año 1801. Pero las familias pudientes, ante el temor a ese dominio francés, van a decidir emigrar a otras posesiones de ultramar de España. Eso hace que las élites económicas, pero también intelectuales, se marchen, y ello va a afectar al sistema educativo porque hay profesores que abandonan sus aulas. Ello va a suponer un periodo de que va 1795 a 1809 de retroceso de la educación. Proceso migratorio de huida que se acentúa a partir del año 1801, cuando se domina efectivamente el territorio por los franceses. Hay que decir que el problema crónico que arrastra la Capitanía General de Santo Domingo a lo largo de la Edad Moderna es que las autoridades y los sectores acomodados de la misma tienden de forma, vamos a decir, histórica, ¿no?, a abandonar el territorio ante cualquier crisis de envergadura. Lo importante es entender que esa emigración se va a llevar a esas gentes destacadas, también intelectuales, y va a afectar siempre al nivel de la educación y la cultura, teniendo un impacto negativo. Y en el año 1801 hay que destacar que se cierra la Universidad de Santo Tomás de Aquino ante la partida de los religiosos dominicos que la regentan. Se cierra en el año 1801. ¿Y qué es lo que pasa en la vuelta o la segunda etapa de dominio español, que va de 1809 a 1821? Y luego la primera
Guerra de Independencia. A partir de julio de 1809, con la derrota de los franceses y la vuelta del dominio español del territorio por parte de esos emigrantes dominicanos que regresan, se consigue reactivar un poco la vida cultural e intelectual. A la altura del año 1812, solo había en funcionamiento 2 centros donde se imparte teología y latinidad, servidas por 2 maestros para todo el territorio, que daban atención a un total de 79 alumnos. Vemos cómo el estado educativo pues, es limitado. A nivel de la enseñanza superior, se produce la reapertura de la Universidad de Santo Tomás de Aquino en el año 1815. Podemos afirmar que la universidad que abre sus puertas no es la misma. O sea, es la misma en tanto que entidad, pero no es la misma en el sentido que el rector ya no es un eclesiástico, sino un jurista que había detentado varios cargos en la administración insular española, participando en varios ámbitos: literario, el político, el activismo político, el académico, el periodístico. Entonces, es la misma universidad, pero ya tiene un corte más secular, no tan eclesiástico, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos otro periodo que es la época de la educación en la dominación haitiana. El periodo de dominio haitiano, que va de 1822 a 1844, la situación del desarrollo de la educación deja mucho que desear. ¿Por qué? Nuevamente hay un proceso de migración de familias que deciden huir ante la dominación. Eso trae un decaimiento de los sectores intelectuales, pero hay otro problema. No solo esa emigración de los sectores más acomodados, también la imposición por parte de la administración haitiana del servicio militar obligatorio para crear las guardias nacionales hacen que haya jóvenes que tengan que salir del sistema educativo para ir a la milicia. Ello hace que muchos jóvenes salgan del sistema educativo. Y también al gobierno haitiano, hay que reconocer, le interesa el cierre o el control de los centros educativos que quedaban en funcionamiento, que no eran muchos, pero los había, y que eran controlados por los dominicanos. Interesaba introducir la creación de los colegios nacionales, como ellos denominan, que son regentados por personal, por profesores y por directores que son haitianos y que intentan introducir el idioma y la identidad, las creencias, los valores, etcétera, de la nación haitiana. El objetivo era, desde el punto de vista educativo y cultural, intentar la unificación de ambas zonas de la isla para crear la gran nación haitiana, que sería formada por también el nuevo territorio de la antigua Capitanía General de Santo Domingo. No es casual, por tanto, que las familias acomodadas en este periodo envíen a sus hijos al exterior y vayan a estudiar a otros países del Caribe o a Europa. Así que, obligados por esta emigración forzada, van a estudiar en buenas universidades en el Caribe y en Europa, que digamos que pues es dentro de la situación negativa, pues algo positivo. Se ven forzados a ir a estudiar fuera y estudian en buenas universidades. Algunos vuelven, y si vuelven posteriormente, eso redunda en el nivel educativo de la República Dominicana, una vez que se cree. La Universidad de Santo Tomás de Aquino se cierra en el año 1823, fruto del dominio haitiano, y vuelve a estar cerrada. Vemos cómo está en periodos intermitentes de apertura y cierre debido a las circunstancias o eventualidades políticas, militares, etc. Y vamos ya a la educación durante la Primera República, de 1844 a 1861. En 1844 se produce la independencia y el establecimiento de la República Dominicana con la victoria contra los haitianos. Supone un momento de especial relevancia en el plano cultural y educativo, dado que se pone el inicio a un proceso de desarrollo consciente ya de la identidad y la cultura nacional dominicana. La primera escuela creada en Santo Domingo, después de la declaración de independencia, fue fundada por el maestro Manuel Aybar en su propio hogar, destinada a los hijos de los militares españoles, de los militares patriotas, me jugó una mala pasada en la cabeza, los militares patriotas y a los hijos de las familias pobres del país. Es el primer maestro oficial de la nueva república, el cual es encargado en septiembre de 1844 de la escuela de enseñanza primaria impartida de forma gratuita. El primer ordenamiento de tipo
educativo es la Ley de Instrucción Pública del año 1845, en concreto firmada en mayo. En ella se reglamenta la creación de escuelas primarias públicas y gratuitas por parte de los ayuntamientos de los comunes, a la par que se reserva al gobierno un amplio margen de control en el contenido curricular. Es decir, ¿en qué se va a enseñar? De las 32 escuelas primarias que debían sostener los comunes, al final apenas habían sido fundadas 9 de esas 32 hacia el año 1850. Quiere decir que en la teoría, bueno, tenía mucho interés, importancia la nueva normativa, pero que en la implantación de las escuelas que se prevé se tarda, ¿no? 5 años después, de las 32 solo se habían fundado realmente 9. Por tanto, podemos decir como tónica general y sintetizando mucho, como se debe por la falta de tiempo, es que la instrucción, la educación era un bien escaso en la sociedad dominicana anterior al año 1880. Existían prácticas pedagógicas de diversa naturaleza, las élites económicas y políticas instruían a sus herederos muchas veces en colegios privados, confesionales, los más de ellos, y con separación, lógicamente, siempre de niños y niñas, ¿no? Por separación de sexos. Y la extensión de la red escolar es de difícil precisión. ¿Hasta qué punto la red escolar estaba bien extendida en todo el país? A nivel universitario, desde el año 1844 hasta durante el resto del siglo XIX, podemos decir que el panorama universitario del país se circunscribe exclusivamente a la existencia de la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Si bien hay que decir que en el año 1848 se crea en Santo Domingo un colegio seminario donde se imparten las materias de inglés, francés y legislación universal, derecho, medicina, cirugía y clínica, entre otras. También que en el año 1857 se inaugura la primera escuela agrícola del país. Esto hay que reconocerlo como excepciones, pero que son importantes y hay que tenerlas en cuenta. No obstante, durante todo este periodo, como digo, a lo largo del siglo XIX, aún la educación era un privilegio de los miembros de las clases privilegiadas, sobre todo a nivel universitario, ¿no? Como podemos entender. Tenemos ese pequeño periodo de impasse, que es el nuevo periodo de dominio español de 1861 al 65, que supone un retroceso al periodo anterior, intento de implantar el sistema educativo tradicional español. Bueno, lo paso muy rápido. Y vamos ya a la educación durante la Segunda República, que va de 1865 a 1816. La nación dominicana reingresó a la vida independiente, afectada, lógicamente, que hay después de una guerra. Crisis económica, crisis social, política, que abarca todos los sectores y que provocó 3 años de guerra y que toma varios años superar. Cualquier guerra, cualquier periodo de guerra va a traer pues, un periodo de crisis. Retomada la independencia del país, en el nuevo periodo se funda el Colegio de San Luis Gonzaga en el año 1866. Y habrá que esperar, por eso dije antes la fecha importante de 1880, para que se inicie en el país la educación normalista, cuyo fin será la formación de maestros bajo la dirección del intelectual puertorriqueño Eugenio María de Hostos. Sus alumnos son hombres exclusivamente, inicialmente, y en el año 1883 sale la primera promoción de maestros normalistas dominicanos que se van a dedicar a educar. Es muy importante este hito. Eugenio María de Hostos llega a la República Dominicana cuando la República Dominicana tiene un nivel educativo limitado debido a la inestabilidad política y económica, como dije antes, que atraviesa el país. A ello hay que sumar ese mal endémico a lo largo de la historia del país, de la nueva república, de la huida de esa parte de sectores sociales acomodados cada vez que hay inestabilidad política, que trae el consiguiente cierre de escuelas. En el año 1881, un año después, se funda la primera escuela normal para mujeres con el nombre de Instituto de Señoritas, dirigida por la intelectual dominicana Salomé Ureña y orientada por Eugenio María de Hostos a nivel pedagógico. Hay que decir que el magisterio dominicano experimenta desde la segunda mitad del siglo XIX un proceso de feminización hasta convertirse a la mujer en un actor predominante en la enseñanza en la primera mitad del siglo XX. Ahí empiezan a predominar más las mujeres maestras que los hombres maestros. La labor pedagógica de Eugenio María de Hostos en el país trae una gran reforma educativa, introduce el racionalismo y el laicismo que entra en colisión con la educación tradicional
escolástica en manos del clero. Su reforma pedagógica, en la línea del positivismo, marca un antes y un después en la pedagogía dominicana. A él se le atribuye la organización del sistema educativo dominicano, dando coherencia organizativa y pedagógica a todos los niveles del sistema, orientando su organización. Y avanzo un poco más, muy rápidamente, vamos a ver el sistema educativo dominicano desde la primera ocupación norteamericana, 1916, hasta la llegada al poder de Trujillo en 1930. Bien. En 1916 se produce el inicio de la ocupación militar estadounidense, una nueva ocupación de otro país, la cual va a fortalecer los vínculos de dependencia con aquel país. Los invasores hacen un estudio concienzudo de cómo está el país, ahí se crea el informe que se denomina como Libro Azul, y en el plano educativo evidencia, en la visión estadounidense, que la República tenía un estado educativo malo. De 150.000 niños y jóvenes en edad escolar, solo están inscritos en las instituciones educativas 20.000. Y de la cifra de inscritos, el 40% asistía de forma irregular a las clases. Bueno, como resultados efectivos, las medidas que impulsan el dominio estadounidense son la construcción de 10 edificios escolares, designación de una comisión técnica dominicana para que tome medidas necesarias para reformar el sistema educativo, la enseñanza obligatoria, el establecimiento de la coeducación, selección mediante oposición del personal docente, etcétera, etcétera. Son medidas que podemos decir están bien, pero que hay que decir que en la práctica tuvieron una extensión limitada. Por ejemplo, la coeducación se extiende de manera muy limitada porque el dominio de la tradición escolar religiosa hizo imposible la generalización de la coeducación, y en la selección por oposición de los maestros, que es muy buena, casi no se podía hacer ni pensar cuando en el país no existía maestros graduados suficientes. Entonces, ¿cómo vas a seleccionar si casi no hay maestros? Lógicamente, el periodo de ocupación militar norteamericana concluye en 1924 y los invasores dejan los instrumentos para garantizar su dominio a nivel intelectual o ideológico y facilitar los mecanismos de control por parte de la aristocracia y la burguesía dominicana en el sector educativo. Vamos a la Tercera República. En la Tercera República y durante el gobierno de Horacio Vázquez, de 1924 a 1930, voy abreviando porque me queda muy poquito tiempo. En la Tercera República, que comienza en 1924, se retira el ejército norteamericano y va a concluir la Tercera República en 1965, cuando se produce la segunda ocupación estadounidense del país. El gobierno de Vázquez crea 201 edificaciones educativas para dar cabida al número de alumnos que habían sido eliminados de cada escuela como motivo de la eliminación de una tanda en cada una de ellas. A nivel superior, el gobierno de Vázquez crea la Escuela de Peritos Agrónomos de Moca y a nivel, vamos a decir, simbólico, exhuma los restos de Eugenio María de Hostos para trasladarlos a su tumba actual y le da importancia a la labor hostosiana a nivel pedagógico. Vamos a la era de Trujillo. Bien, la era de Trujillo voy a intentarla resumir muy rápidamente. Va de 1930 a 1961 realmente. En 1932 promulga la Ley General de Estudios 418, que sustituye a la Ley General de Estudios impuesta por los Estados Unidos. Y la nueva ley posibilita múltiples reformas. A nivel de la construcción de la identidad del pueblo dominicano, desde el plano educativo, es muy importante destacar la Ley Orgánica de Educación 2909 del 5 de junio de 1951, en la cual se indica que entre los fines de la educación dominicana están la tradición hispánica, destaca Trujillo, y el cristianismo, como dos ejes vertebradores de la identidad dominicana. La tradición hispánica, el legado español, la reafirmación de lo español frente a lo norteamericano, a lo francés, etcétera, o haitiano, y el cristianismo. A esos valores, lógicamente, se une la idea del culto al líder que hay en todas las dictaduras, como en España con Franco, etcétera, etcétera. En el campo educativo, la sumisión de los maestros fue fuerte, aunque no van a dejar de destacar algunos maestros que van a hacer una buena labor pedagógica, pero siempre limitados porque tienen que dar un programa educativo sometido a los lineamientos del dictador. Hay poco avance en la investigación pedagógica y en la filosofía educativa, por tanto, en la era de Trujillo.
Es importante, en la era de Trujillo, los planes de alfabetización. Hubo una primera etapa y una segunda en los cuales se intenta alfabetizar a la población a través de las denominadas escuelas de emergencia, en las cuales no me voy a detener porque eso sería para otra ponencia. Ideales que introduce o intenta introducir Trujillo en la identidad dominicana: el anticomunismo, el fomento del catolicismo, también su deseo de acabar con la pedagogía hostosiana, es un enemigo de la memoria de Eugenio María de Hostos, y también el fomento, para reafirmar la identidad dominicana, del racismo contra los haitianos. A nivel de la enseñanza superior, hay que esperar hasta 1958 para que se inaugure, y esto es algo que podemos decir que es bueno, la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Santo Domingo, cuyos primeros licenciados se gradúan en 1961, para destacar algo positivo. ¿Qué pasa desde el 61, desde la caída de Trujillo hasta casi la actualidad? Lo vamos a ver brevemente. Lo importante es ver cómo a partir de 1961 la escuela dominicana sale del inmovilismo en el que se encontraba durante la era de Trujillo. Son frecuentes las movilizaciones estudiantiles que condicionan el desarrollo del calendario escolar, sobre todo de 1961 al 65, que es cuando hay la segunda ocupación norteamericana. En el año 1961, Joaquín Balaguer, presidente, da autonomía y el fuero a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A nivel universitario también se observa el fenómeno de surgimiento de nuevas universidades que pretenden satisfacer las demandas educativas de la sociedad dominicana. La primera universidad privada nace en el 62 y es la Universidad Católica Madre y Maestra, que es controlada por el episcopado dominicano. Después van a venir otras. El breve gobierno de Juan Bosch del 63 supone una etapa de respeto de los derechos. Hay un proyecto de constitución en el cual a nivel educativo se planea la existencia de la educación laica, pero tiene gran oposición por los sectores conservadores y católicos. Pero, como digo, queda en proyecto. Tenemos la nueva ocupación norteamericana, que crea bastante inestabilidad, periodos de protestas por los estudiantes a nivel universitario, etcétera, etcétera. Vamos a avanzar y voy a tener que cortar porque me estoy pasando de tiempo y siendo el moderador está muy mal y doy muy mal ejemplo. Os pido disculpas. Hechos que conviene destacar. Bueno, a nivel de las universidades se funda la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña en el año 1966. Surge Acción por Educación y Cultura, que da origen al Instituto de Estudios Superior, hoy Universidad APEC, en 1968, la Universidad Central del Este, UCE, en 1971, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, en el 73. Digamos que en el periodo del primer gobierno de Balaguer, que va del 66 al 78, se extienden mucho las escuelas y las universidades privadas, que crecen para atender a una demanda de los intereses educativos de la población estudiantil. Voy a saltarme unos años para adelante, me paso por delante el gobierno de Antonio Guzmán y voy a llegar hasta el gobierno de Salvador Jorge Blanco, del 82 al 86. Aquí, en este gobierno de Jorge Blanco, el magisterio logra uno de los mayores anhelos de su historia, el seguro médico para los maestros y sus familiares. A nivel universitario hay que destacar que se establece el Consejo Nacional de Educación Superior para coordinar de forma organizada toda la educación superior dada por los institutos superiores de educación y las universidades. No voy a adentrarme en todas las leyes y normativas que hay desde finales del 20 al 21, pero voy a destacar lo fundamental. La educación dominicana tiene un mal endémico que es, a nivel básico, la necesidad de crear nuevas aulas. Se está en constante construcción de nuevas aulas para atender a la creciente demanda de alumnos. No hay suficientes aulas y hay que ir creándolas con fondos del Estado y a través, a veces, de donaciones de países, entidades, etcétera, etcétera. Si la población estudiantil pasaba a los 200.000 estudiantes en el año 2003, a nivel universitario quisiera destacar cómo de los cuales 110.000, más del 50%, cursaban sus estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de la educación superior estamos viendo cómo, a nivel de la educación superior,
buena parte de los estudiantes están en la UAS, a pesar de que hay otras universidades privadas. Hay que decir que la UAS sostiene en muchos casos y de forma exclusiva planes y ofertas de estudio que no atienden otras universidades, y además está el hecho de que es una universidad que tiene reconocimiento internacional y reconocido prestigio, que hace que tenga bastantes alumnos. Y esos alumnos se van a concentrar en una serie de áreas que de forma tradicional o histórica gusta al alumnado, como son contabilidad, educación, derecho, sistemas y cómputos, mercadeo, administración de empresa y medicina. Muchas de ellas son, vamos a decir, salidas profesionales saturadas que hacen que haya alumnos que estudien y que luego no tengan salida profesional porque hay una saturación del mercado en esas áreas. Por último, destacar cómo en el año 2003 surge el Instituto Superior de Formación Docente Salomeureña, que hace que las escuelas normales, las antiguas escuelas normales elevadas a institutos superiores, se unan y se cree pues lo que es hoy la pedagógica dominicana, centrada en la formación de los futuros docentes del país. Lo que está claro es que la República Dominicana en las últimas décadas ha puesto como un objetivo muy claro la importancia que tiene la educación para el desarrollo del país. De ahí el fomento en la construcción de nuevas aulas, el fomento de la creación de nuevas universidades y también algunos planes como lo son el haber elevado al 4% el Producto Interior Bruto para la educación y también, y digo que tiene un impacto humilde, pero algo lo tiene, el programa de los profesores de alta calificación en el cual yo me encuentro, que son profesores del extranjero que vienen a colaborar en el sistema educativo dominicano. Hasta aquí llega mi intervención. Sé que ha sido muy apurada y sintetizar el sistema educativo dominicano y su identidad, en la identidad dominicana, su impacto, es algo que habría que hacer en 2 horas. Os pido disculpas por la brevedad, pero muchas gracias por vuestra atención.